Existe una verdad que destruirá completamente todo lo que creías saber sobre caballos salvajes. Un secreto genético tan profundo que cuando lo descubras, cuestionarás cada documental de naturaleza que has visto, cada imagen romántica de mustangs galopando libres por praderas americanas, cada suposición que has hecho sobre qué significa realmente ser salvaje en el mundo equino moderno. De todas las manadas de caballos que ves corriendo aparentemente libres en montañas, desiertos y praderas de 4 continentes diferentes, solo una, literalmente una única población en todo el planeta Tierra, lleva código genético que nunca pasó por el filtro de la domesticación humana. El resto, absolutamente todos los demás caballos que llamamos salvajes, son impostores biológicos, descendientes de animales domésticos que escaparon o fueron liberados, ferales que llevan en su ADN las marcas indelebles de miles de años bajo control humano. Y ese único caballo verdaderamente salvaje que permanece, esa reliquia viviente de linajes prehistóricos, estuvo completamente extinto en la naturaleza durante décadas, sobreviviendo únicamente en zoológicos mediante un cuello de botella genético tan severo que toda la población mundial actual desciende de apenas 12 individuos fundadores. Hoy te voy a revelar la historia extraordinaria del caballo de Przewalski, el último portador del código genético perdido de caballos verdaderamente salvajes, y te garantizo que lo que estás a punto de descubrir sobre su genética imposible, sus adaptaciones extremas y su resurrección literal desde la extinción, cambiará para siempre tu comprensión de qué separa lo salvaje de lo feral y por qué esa distinción importa profundamente. Para entender por qué el caballo de Przewalski es tan extraordinariamente único, necesitas comprender primero la historia evolutiva completa de los equinos y exactamente cuándo divergieron los caminos entre caballos salvajes y caballos que eventualmente serían domesticados. Los primeros ancestros reconocibles de los caballos modernos surgieron hace aproximadamente 55 millones de años durante el Eoceno, pequeñas criaturas del tamaño de perros medianos llamadas Eohippus o Iracotherium, que habitaban bosques densos y se alimentaban de vegetación suave. Durante los siguientes 50 millones de años, presiones evolutivas transformaron gradualmente estos animales pequeños de bosque en grandes herbívoros corredores de llanuras abiertas, aumentando dramáticamente su tamaño, modificando sus dientes para procesar pastos abrasivos, reduciendo sus dedos múltiples hasta cascos únicos optimizados para velocidad en terreno firme. La línea evolutiva Equus, el género que incluye todos los caballos, cebras y asnos modernos, surgió hace aproximadamente 4 a 4 millones y medio de años, y durante los siguientes millones de años se diversificó en múltiples especies distribuidas por Europa, Asia, África y América. Pero hace aproximadamente 5.500 años, algo fundamental cambió en la historia de una población específica de estos caballos. Los humanos de la cultura Botai, en las estepas de Kazajstán actual, comenzaron el proceso de domesticación, capturando caballos salvajes, seleccionándolos por docilidad y características útiles, modificando gradualmente su genética mediante cría selectiva durante generaciones. Y aquí está el hecho chocante que la mayoría de la gente no comprende. Prácticamente todos los caballos domésticos del mundo moderno, todas las razas desde caballos árabes hasta percherones, desde mustangs hasta ponis, descienden de esas poblaciones inicialmente domesticadas en las estepas eurasiáticas hace 5 milenios. Pero existía otra población de caballos en las estepas de Mongolia que tomó un camino evolutivo completamente diferente. Estos caballos, que eventualmente serían conocidos como caballos de Przewalski en honor al explorador ruso Nikolai Przewalski, quien los describió científicamente en 1879, divergieron genéticamente de las poblaciones que serían domesticadas hace entre 45.000 y 60.000 años. Y aquí está la diferencia genética fundamental que los separa permanentemente de todos los demás caballos. Poseen 66 cromosomas en lugar de los 64 que caracterizan a todos los caballos domésticos. Esta diferencia cromosómica no es trivial ni superficial.
refleja una separación evolutiva profunda que ocurrió decenas de miles de años antes de que la domesticación comenzara. Los caballos de Przewalski nunca fueron completamente domesticados. Nunca pasaron por el proceso de selección artificial que transformó caballos salvajes en las docenas de razas domésticas modernas. Nunca tuvieron su genética modificada por preferencias humanas sobre docilidad, tamaño, color o temperamento. Son literalmente fósiles vivientes genéticos, portadores de ADN que representa lo que los caballos eran antes de que los humanos comenzaran a remodelarlos según nuestras necesidades. La morfología física del caballo de Przewalski refleja directamente su herencia salvaje no modificada. Son animales compactos con altura promedio de solo 1,25 a 1,35 metros en la cruz, significativamente más pequeños que la mayoría de las razas domésticas modernas. Pesan entre 250 y 350 kilogramos, robustos pero no masivos. Poseen crin distintivamente corta y erecta que se para verticalmente en lugar de caer sobre un lado del cuello como en caballos domésticos, y completamente carecen de flequillo frontal. Su pelaje es invariablemente dun, ese tono Isabela característico con faja dorsal oscura que corre desde la crin hasta la cola. Una coloración que proporciona camuflaje efectivo en las estepas de Mongolia. Tienen cuerpo compacto y musculoso, cabeza grande y pesada, cuello relativamente corto, todas características que reflejan optimización para supervivencia en ambiente hostil en lugar de estética humana. Y estas características no son resultado de cría selectiva, sino de millones de años de selección natural pura, operando en las condiciones brutales de las estepas mongolas y el desierto de Gobi. Hablando del ambiente donde estos caballos evolucionaron y todavía viven, las condiciones son tan extremas que solo animales excepcionalmente adaptados pueden sobrevivir. Las estepas de Mongolia experimentan oscilaciones de temperatura que van desde menos 40 grados Celsius durante inviernos brutales hasta más 40 grados durante veranos abrasadores, un rango de 80 grados que pocos mamíferos grandes pueden tolerar. La vegetación es extraordinariamente pobre, consistiendo principalmente en gramíneas secas de baja calidad nutricional y artemisia, plantas que la mayoría de los herbívoros domésticos rechazarían como inadecuadas. El agua es escasa e impredecible, forzando a los caballos a desarrollar eficiencia metabólica extrema. Y durante el invierno, cuando la nieve cubre completamente el suelo, los caballos deben excavar con sus cascos para acceder al forraje congelado enterrado, un comportamiento que requiere gasto energético considerable, pero que es absolutamente necesario para supervivencia. Los caballos de Przewalski desarrollaron adaptaciones específicas para estas condiciones. Sistema digestivo extraordinariamente eficiente, capaz de extraer nutrientes de forraje que otros equinos no podrían procesar adecuadamente. Capacidad de reducir metabolismo durante períodos de escasez extrema, conservando energía preciosa. Y comportamientos defensivos sofisticados como formar círculos protectores con adultos en el exterior y potros vulnerables en el centro, cuando son amenazados por predadores como lobos grises o águilas de las estepas, que ocasionalmente atacan crías jóvenes. Pero la historia más dramática y más inquietante del caballo de Przewalski no es su evolución, sino su casi extinción completa y su resurrección imposible desde el borde del olvido. En 1969, el último caballo de Przewalski verdaderamente salvaje fue visto en Mongolia, y después de esa fecha, ningún observador pudo encontrar ejemplares viviendo libres en la naturaleza. La especie estaba funcionalmente extinta en su hábitat natural, víctima de caza excesiva, competencia con ganado doméstico por recursos escasos y cambios climáticos que redujeron aún más la disponibilidad de agua y forraje en las estepas. Todo lo que quedaba de esta línea genética única eran aproximadamente 50 individuos dispersos en zoológicos de Europa y Asia, descendientes todos de apenas 12 animales fundadores que habían sido capturados décadas antes. Este cuello de botella genético era tan severo que los genetistas predijeron que la población no podría sobrevivir a largo plazo, que la endogamia inevitable
causaría acumulación de mutaciones deletéreas, que eventualmente la fertilidad colapsaría y la especie se extinguiría completamente incluso en cautiverio. Pero contra todas las predicciones, mediante manejo genético meticuloso, donde cada apareamiento era cuidadosamente planificado para minimizar endogamia y preservar máxima diversidad posible del pool genético limitado, la población en cautiverio no solo sobrevivió, sino que comenzó a crecer lentamente. Y luego ocurrió algo extraordinario que raramente sucede en conservación de especies: la reintroducción exitosa a la naturaleza después de extinción completa en hábitat salvaje. Comenzando en la década de 1990, caballos criados cuidadosamente en zoológicos fueron transportados de regreso a Mongolia y liberados en áreas protegidas donde podrían vivir sin interferencia humana directa. Este proceso fue extraordinariamente arriesgado porque estos animales, aunque genéticamente salvajes, habían nacido y vivido en cautiverio durante generaciones, nunca habían enfrentado depredadores reales, nunca habían tenido que buscar agua durante sequías, nunca habían experimentado los inviernos mortales de las estepas. Los primeros años fueron brutales con alta mortalidad, pero gradualmente los supervivientes adaptaron, reaprendieron comportamientos que estaban codificados genéticamente, pero que requerían experiencia práctica para perfeccionar. Establecieron territorios, formaron manadas funcionales, comenzaron a reproducirse exitosamente. Hoy la población de caballos de Przewalski, viviendo libres en Mongolia, ha crecido a aproximadamente 700 a 900 individuos, un éxito de conservación genuino, aunque la especie permanece críticamente vulnerable debido a su población pequeña y diversidad genética limitada. Pero aquí está la verdad incómoda sobre todos los otros caballos que la gente llama salvajes. Son ferales, no salvajes, y esa distinción es fundamental. Los Mustangs de América del Norte, esas manadas icónicas que galopen por Nevada, Wyoming y otros estados occidentales, descienden de caballos españoles introducidos a partir del siglo XVI, animales de razas andaluzas y berberiscas que escaparon o fueron liberados durante la colonización europea. No son salvajes en el sentido evolutivo, son domésticos que se volvieron ferales, readaptándose a vida libre, pero llevando genética modificada por miles de años de selección humana. La población actual estimada es de aproximadamente 80.000 a 90.000 individuos viviendo en tierras públicas, gestionados por el Bureau of Land Management mediante programas controversiales de captura y adopción. Estos caballos han desarrollado adaptaciones impresionantes al ambiente norteamericano. Recorren 15 a 25 kilómetros diarios buscando agua. Sobreviven con menos agua que caballos domésticos gracias a eficiencia metabólica mejorada. Toleran aguas alcalinas que otros equinos rechazarían. Adoptan patrones de actividad crepusculares durante calor extremo para conservar energía. Pero todas estas son adaptaciones de poblaciones ferales readaptándose a vida libre, no adaptaciones de líneas que nunca fueron domesticadas. Los Brumbies de Australia presentan caso aún más extremo de caballos ferales adaptándose a condiciones brutales. Descendientes de caballos británicos introducidos en 1788 se han dispersado por prácticamente todos los biomas australianos con población estimada, que fluctúa entre 100.000 y 400.000 dependiendo de sequías y programas de control. Han desarrollado resistencia extrema a calor que supera 50 grados Celsius, cascos extraordinariamente duros adaptados a suelos rocosos abrasivos, capacidad aparentemente sobrenatural de localizar agua subterránea mediante señales que humanos no pueden detectar, y pueden sobrevivir con 20 a 30% menos alimento que caballos domésticos requieren. Son considerados simultáneamente ingenieros ecológicos porque los pozos que excavan buscando agua benefician a otras especies, y especies invasoras devastadoras que degradan suelos frágiles mediante sobrepastoreo. El debate sobre su estatus es intenso y políticamente cargado, dividiendo conservacionistas ambientales que quieren erradicarlos completamente y defensores de patrimonio cultural que los ven como símbolos históricos valiosos.
Los caballos de Camarga en el delta del río Ródano, en Francia, representan población semisalvaje con historia documentada de al menos 2000 años, mencionados en registros romanos antiguos. Han desarrollado cascos anchos y expandidos ideales para moverse en suelos pantanosos, dieta que incluye plantas halófitas ricas en sal que crecen en marismas y coloración distintiva donde potros nacen oscuros, pero su pelaje claramente gradualmente, hasta blanco puro en edad adulta. Forman formaciones defensivas compactas contra los vientos Mistral, que azotan la región a velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Y en el extremo opuesto del espectro climático están los caballos yakutianos de Siberia, animales que sobreviven en condiciones que matarían prácticamente cualquier otro mamífero grande. En Yakutia, la región más fría habitada permanentemente del planeta, los inviernos alcanzan temperaturas de hasta menos 70 grados Celsius durante 9 meses de frío continuo ininterrumpido. Estos caballos desarrollaron pelaje invernal de hasta 15 centímetros de espesor, reducen metabolismo hasta 40% durante invierno conservando energía, poseen circulación sanguínea de contracorriente en cascos que previene congelación y han inspirado tecnologías modernas de aislamiento térmico. Sobreviven con alimentación mínima mediante acumulación estratégica de grasa durante veranos breves. Solo una especie de caballo en todo el planeta es verdaderamente salvaje en el sentido genético y evolutivo completo. Todos los demás caballos que parecen salvajes son ferales, productos de domesticación que escaparon. El código genético del caballo de Przewalski es literalmente irreemplazable, único, portador de información evolutiva que se perdería para siempre si esta especie se extinguiera finalmente. Su resurrección desde extinción en naturaleza representa uno de los éxitos más extraordinarios en historia de conservación, pero su futuro permanece precario, dependiente de esfuerzos humanos continuos para proteger poblaciones pequeñas y vulnerables. Son testimonio viviente de lo que los caballos eran antes de nosotros, recordatorio de que lo verdaderamente salvaje es infinitamente más raro y más precioso de lo que jamás imaginamos.